Esta mañana sonó el despertador a las 7 y lo primero que pensé fue, ¿de verdad necesito levantarme e ir al gimnasio ahora? Estoy cansada, tengo sueño y, sinceramente, nadie me obliga. Me faltaba esa chispa de motivación que a veces parece difícil de encontrar. Me di la vuelta en la cama, enterrando el rostro en la almohada, intentando que el sonido que invadía la habitación desapareciera, como si así pudiera hacer desaparecer también todas las dudas que cargaba dentro. Tenía 35 años, pero a menudo me sentía como una niña pequeña atrapada en un cuerpo de adulto, insegura, llena de preguntas sin respuestas. Sabía que la gente me veía de cierta manera, guapa, con muy buen físico, un pelo largo y ondulado de castaño oscuro, inteligente, capaz. Mis amigas incluso a veces bromeaban diciendo que yo tenía todo, aunque la única que parecía no verlo era yo. Quizá porque, en el fondo, cada vez que me miraba en el espejo, solo encontraba esos detalles que, a mis ojos, resaltaban como imperfecciones. Una línea en la frente, una expresión de agotamiento que no se iba, una mirada que ya no brillaba como antes. Suspiré y, contra mi voluntad, me senté al borde de la cama, mirando los pies que tocaban el suelo frío. Recordé cómo, hace unos años, mis ojos brillaban cuando pensaba en el futuro. Entonces tenía grandes sueños, planes, una confianza en mí misma que ahora me resulta casi lejana, como un recuerdo de otra persona. Hoy, en cambio, esos planes se habían transformado en una rutina sin sabor, donde la chispa parecía haberse apagado lentamente. Esa mañana Gabriela se sentía agotada, sin la mínima motivación para levantarse. El solo pensamiento de salir de su cama caliente para enfrentar una rutina de ejercicios parecía casi imposible. Mientras miraba el reloj, buscando alguna excusa para quedarse un rato más, algo dentro de ella empezó a cambiar. Una pequeña voz que casi siempre estaba en silencio se hizo presente. Pero justo en ese momento recordé por qué lo hago, pensó, casi como una conversación consigo misma. No es solo por cómo me veo, sino por cómo me siento después, por la energía que me da, por la fuerza que construyo día a día y por el respeto que me tengo a mí misma. Si no cumplo con lo que me propongo, ¿qué clase de respeto tendría hacia mis metas y hacia mí? Era una pregunta sencilla, pero tocaba algo profundo dentro de ella. Gabriela siempre había sido consciente de la importancia de la constancia y la disciplina, pero a veces perdía de vista su verdadero valor, especialmente cuando la duda y la inseguridad oscurecían sus pensamientos. Ese día, sin embargo, se dio cuenta de que levantarse y entrenar era un acto de amor propio, una prueba de que podía seguir avanzando, incluso en los momentos en que todo parecía carecer de sentido. «Hazlo por ti», se dijo, sintiendo cómo sus fuerzas volvían poco a poco. No solo por un físico, sino por todo lo que ganas en el camino: salud, bienestar, disciplina y la increíble satisfacción de haber cumplido contigo misma. Los beneficios iban mucho más allá de lo que veía en el espejo, y sabía que si lograba recordar eso cada día, podría encontrar el impulso para seguir, incluso cuando la motivación faltara. Inspirada por esos pensamientos, se levantó, se puso su ropa de entrenamiento y salió. Con cada paso hacia el gimnasio, Gabriela sintió que no solo caminaba hacia una sesión de ejercicio, sino hacia una versión de sí misma que no se rendía, que creía en sus propias capacidades. Y aunque sabía que la batalla contra la desmotivación era diaria, ese pequeño triunfo le daba la certeza de que podía lograr grandes cambios si seguía recordando el verdadero porqué detrás de cada uno de sus esfuerzos. En lo personal, su vida era sencilla, tal vez demasiado. Tenía algunos amigos de toda la vida, personas a quienes les importaba su bienestar y le recordaban constantemente que no estaba sola, aunque a veces no pareciera suficiente. La mayoría estaban casados o con hijos, ocupados con sus propias vidas. Se encontraban los viernes por la noche cuando a veces le preguntaban si había conocido a alguien nuevo, y cada vez ella sonreía y decía que no, que estaba bien, pero en el fondo sentía que su respuesta era un escudo más que una realidad. Había salido de un par de relaciones que no funcionaron, y cada una le dejó cicatrices difíciles de sanar. La última, en particular, parecía haber marcado el final de algo que ella ni siquiera sabía que estaba en riesgo: su confianza en el amor. Desde entonces, se convenció de que estar sola era más seguro que arriesgarse a volver a caer en el mismo ciclo de ilusiones y decepciones. Claro, eso no evitaba que, en esas noches solitarias, le invadiera la sensación de vacío, de esa falta de conexión real. Las relaciones de Gabriela habían sido, en su mayoría, intentos de amar sin reservas, pero siempre con un final abrupto y doloroso.
Su última relación duró 3 años, y al principio fue como una bocanada de aire fresco. Él parecía tener la sensibilidad y la profundidad que Gabriela había buscado en otros, y durante un tiempo su confianza en el amor revivió. Sin embargo, poco a poco comenzaron a surgir grietas. Él era crítico, y aunque sus comentarios parecían inofensivos al principio, con el tiempo Gabriela empezó a cuestionarse más y más. Le hacía dudar de sus capacidades, de su forma de ser y al final de su propia valía. Para profundizar más, la primera relación seria de Gabriela fue con un hombre llamado Andrés. Tenían la misma edad y desde el primer día la atracción entre ambos fue inmediata. Andrés era espontáneo, divertido y lleno de energía. Tenía una pasión por la vida que parecía contagiosa. Él le enseñó a Gabriela a vivir el momento, a dejar de lado las preocupaciones constantes, y a ella le pareció encontrar en él esa chispa que siempre había buscado. Al principio, la relación fue un torbellino de emociones. Se conocieron durante un viaje a la playa con amigos en común, y casi sin pensarlo, comenzaron a verse con regularidad. En las primeras semanas, todo era perfecto. Escapadas de fin de semana, cenas a media luz, conversaciones hasta el amanecer. Gabriela, que siempre había sido precavida y algo cautelosa, se encontró a sí misma bajando las barreras, confiando plenamente en él. Pero a medida que avanzaba la relación, comenzaron a surgir problemas que Gabriela no esperaba. Andrés tenía un carácter apasionado, y a veces esa pasión se transformaba en arrebatos de celos y posesividad. Aunque en esos momentos él se disculpaba y decía que no podía evitarlo porque la amaba demasiado, Gabriela empezó a sentirse atrapada. Cada vez que ella salía con amigas o mencionaba a un compañero de trabajo, él reaccionaba con sospechas y preguntas incómodas. Gabriela intentaba explicarle que no había razón para desconfiar, pero nada parecía calmarlo. Ella empezó a cambiar su comportamiento, a reducir las salidas y a evitar temas que pudieran hacerlo sentir inseguro. Pronto, sus decisiones giraban más en torno a cómo él se sentiría que a lo que ella realmente quería. La relación terminó abruptamente después de una pelea intensa. Fue en una cena en casa de un amigo en común, cuando Andrés la acusó de coquetear con alguien más. Esa noche, Gabriela entendió que, por mucho que lo amara, no podía seguir viviendo bajo la sombra de la desconfianza y el control. La ruptura fue dolorosa y la dejó marcada, con una sensación de insuficiencia y miedo a no ser digna de confianza para alguien. Después de esa relación hubo otra que duró apenas un año, pero dejó una marca diferente. Ese amor había sido fugaz y apasionado, pero inestable. Su pareja tenía un carácter impulsivo y a menudo parecía más interesado en la intensidad que en la estabilidad. Cuando la relación terminó abruptamente, Gabriela se sintió como si le hubieran arrancado una parte de sí misma, quedando con el temor de no ser suficiente para nadie. Te cuento con un poco más de detalles. La segunda relación importante de Gabriela comenzó casi un año después de la ruptura con Andrés. Esta vez su corazón estaba cansado y algo desconfiado, pero cuando conoció a Leo sintió una chispa diferente. Él era un artista, un hombre carismático, lleno de ideas y cada conversación con él la hacía sentir como si el mundo se ampliara. Leo tenía una visión de la vida muy distinta a la suya. Era impulsivo, bohemio, alguien que se dejaba llevar por sus emociones y pasiones sin pensarlo demasiado. Desde el inicio, la relación fue intensa, un torbellino de emociones que la llevaba de la euforia a la incertidumbre. Leo era uno de esos hombres que desaparecían por días y luego regresaban con promesas de aventuras y sorpresas. En esos momentos de reencuentro, él era completamente encantador. Le hablaba como si ella fuera su musa, su inspiración. Gabriela, aunque sabía que su comportamiento era inestable, no podía evitar sentirse especial a su lado. Pero en el fondo, una vocecita le advertía que algo no estaba bien. A medida que pasaban los meses, Gabriela comenzó a sentir el agotamiento de una relación tan errática. Leo era impredecible. Un día era el hombre más cariñoso y romántico, y al siguiente parecía distante, como si no estuviera seguro de si quería estar con ella. Cuando Gabriela intentaba hablar sobre el futuro, sobre lo que esperaba de la relación, él evitaba el tema o respondía con evasivas. «No necesitas planes para vivir el presente, Gabriela», le decía él, y aunque ella intentaba convencerse de que eso era suficiente, cada vez sentía más que vivía al borde de una incertidumbre constante. El final llegó de la manera en que Gabriela temía. Una despedida sin explicaciones claras, sin un cierre que le permitiera entender lo que realmente había sucedido. Una noche, después de varios días sin saber nada de él, Leo apareció y le confesó que no podía comprometerse, que necesitaba libertad para crear y explorar sin ataduras.
Para Gabriela fue como si le arrancaran el suelo bajo sus pies. Había invertido tanto en él, en hacer que las cosas funcionaran, que la idea de que todo terminara de forma tan brusca y sin compromisos la dejó vacía. Esa ruptura dejó en ella una herida profunda, llena de dudas y desconfianza. Se convenció de que no era lo suficientemente interesante o especial para alguien tan libre y creativo como él, y esa inseguridad comenzó a marcar la forma en que se veía a sí misma. Desde entonces sintió que cualquier amor que encontrara sería efímero, que por más que lo intentara, siempre quedaría relegada en la vida de los demás. Ambas relaciones le dejaron cicatrices profundas. La última, una inseguridad persistente en su propio valor. La anterior, el miedo a no ser capaz de retener el amor de nadie. Esas experiencias la llevaron a construir una barrera alrededor de su corazón, protegiéndose de volver a experimentar esa vulnerabilidad, aunque con ello se negara también la posibilidad de abrirse de nuevo al amor. Tenía su trabajo, que le permitía vivir con comodidad, pero sin emoción. A menudo sentía que las horas se deslizaban sin dejar nada en ella, y se limitaba a seguir el ritmo, tratando de cumplir con cada día sin pensar demasiado. Gabriela trabajaba en una agencia de marketing digital, donde se encargaba de desarrollar estrategias para clientes grandes. Desde afuera, su vida profesional parecía exitosa. Había alcanzado un buen nivel en la empresa y sus colegas la respetaban. Era eficiente, detallista y creativa, alguien en quien los jefes confiaban para proyectos complejos. Pero, aunque disfrutaba de los desafíos, su trabajo no era la pasión que alguna vez imaginó. Al principio, se sentía emocionada por el mundo del marketing, la posibilidad de crear campañas que conectaran con la gente, que transmitieran ideas y emociones. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para aprender y crecer. Sin embargo, con el tiempo, esa chispa se fue apagando, y los días comenzaron a convertirse en una serie de reuniones, presentaciones y objetivos de ventas que no le dejaban espacio para la creatividad o la conexión humana que tanto valoraba. Además, el ambiente en la oficina no ayudaba, había mucha competencia interna y la presión por destacar era constante. Gabriela, con su naturaleza perfeccionista, sentía que cada proyecto tenía que salir impecable. Cualquier fallo era, a sus ojos, una señal de que no estaba a la altura. A menudo se quedaba hasta tarde revisando detalles o mejorando propuestas que ya estaban bien, porque no podía evitar la sensación de que podía hacer más. Uno de los aspectos más frustrantes para ella era la falta de reconocimiento personal. Aunque sus jefes elogiaban su trabajo, rara vez le daban crédito de manera directa. Los logros solían ser atribuidos al equipo en general, y Gabriela sentía que su esfuerzo se diluía en una estructura corporativa que no valoraba sus sacrificios individuales. Su rol le dejaba poco espacio para sus propios intereses, y cada vez se sentía más atrapada en una rutina de la que no podía escapar. Había ocasiones en que pensaba en cambiar de rumbo, en buscar algo más alineado con su deseo de impacto y significado, pero el miedo al fracaso y la falta de confianza en sí misma la paralizaban. A Gabriela le costaba encontrar la motivación para ir al gimnasio porque cada aspecto de su vida parecía estar atada a una falta de propósito o de dirección clara, y el gimnasio era otro recordatorio de ello. En teoría, sabía que el ejercicio podía ayudarla a sentirse mejor, a ganar energía y a tener una rutina saludable, pero en realidad, cada vez que miraba el despertador y consideraba levantarse temprano para entrenar, se encontraba pensando, ¿para qué? ¿A quién le importa? En el fondo, esta falta de motivación para cuidar su bienestar físico reflejaba una ausencia de motivación más profunda en su vida personal y profesional. Su vida en el trabajo estaba llena de tareas mecánicas, donde sus logros parecían pasar desapercibidos. La falta de reconocimiento y de conexión real en el entorno laboral la hacían sentir que su esfuerzo era en vano, una sensación que comenzaba a proyectarse en otras áreas de su vida. Si en el trabajo, donde dedicaba tantas horas y energía, nada parecía hacer la diferencia, el gimnasio se volvía otra actividad que, en su mente, parecía carecer de sentido. Además, en su vida personal, la acumulación de experiencias amorosas dolorosas la había dejado con un sentimiento de insuficiencia que influía en su autoestima. Cuando pensaba en entrenar, surgían pensamientos como ¿realmente soy capaz de mejorar? ¿Vale la pena intentar cuando siempre termino fallando en todo lo demás? Era como si hubiera internalizado la idea de que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente ni para ella ni para los demás. Así, la falta de motivación para entrenar no era realmente sobre el esfuerzo físico, sino una expresión de cómo se sentía atrapada en su vida en general. Para Gabriela, el gimnasio representaba una lucha contra sus propias inseguridades y miedos, y cada mañana enfrentaba una batalla interna que la hacía dudar de si tenía la fuerza para seguir adelante, no solo en el gimnasio, sino en todos los aspectos de su vida.
En los días en que Gabriela lograba encontrar la motivación para levantarse e ir al gimnasio, su energía y actitud cambiaban notablemente. No sucedía con frecuencia, la verdad, pero cuando lo hacía experimentaba un breve recordatorio de quién podía ser cuando se sentía fuerte y segura. Desde el momento en que se ponía las zapatillas y salía de su apartamento, había una sensación de logro que la llenaba de satisfacción. Era como si, al decidir moverse y hacer algo por sí misma, tomara el control de su vida, aunque fuera solo por un momento. Al llegar al gimnasio, se enfocaba en cada movimiento, cada repetición, sintiendo cómo su cuerpo respondía al esfuerzo. La sensación de sus músculos trabajando y su respiración acelerándose le recordaban que era capaz de algo concreto, algo que solo dependía de ella. En esos momentos olvidaba sus dudas y los pensamientos negativos que la solían acompañar. Durante esa hora de entrenamiento sentía que estaba construyendo algo, no solo físicamente, sino internamente, fortaleciéndose desde adentro. Luego, al terminar, el bienestar la seguía durante el resto del día. Se veía en el espejo y notaba un leve brillo en sus ojos, una expresión de satisfacción y autocuidado. Esa energía positiva se reflejaba en su trabajo, en cómo interactuaba con los demás, e incluso en cómo enfrentaba los desafíos. Por un rato, los problemas que usualmente la agobiaban parecían menos pesados, y la idea de cambiar cosas en su vida se volvía más realista y menos aterradora. Esos días le daban a Gabriela un pequeño vistazo de la vida que podía construir si lograba mantener la disciplina y la confianza en sí misma. Aunque sabía que ese estado no duraría, se aferraba a la esperanza de que tal vez algún día esos momentos se volvieran más constantes y que finalmente podría dejar atrás las inseguridades que la habían limitado tanto tiempo. Como te comentaba antes, las heridas de las relaciones pasadas y la monotonía de su trabajo eran lastres que Gabriela llevaba con ella todos los días, afectando su motivación personal en todos los ámbitos de su vida, incluso el gimnasio. Cada vez que intentaba ir a entrenar, esos ecos de sus experiencias fallidas se hacían sentir. El esfuerzo por fortalecer su cuerpo y mejorar su salud se veía obstaculizado por una sensación constante de insuficiencia y de vacío emocional que sus relaciones y su trabajo le habían dejado. Sus anteriores relaciones, especialmente la última con Leo, la habían dejado con una profunda inseguridad y un temor constante de no ser lo suficientemente buena. Gabriela había puesto tanto de sí misma en esas relaciones que cuando se desmoronaron sintió que todo el esfuerzo había sido en vano. Enfrentarse cada mañana al desafío de entrenar requería recordar su propio valor, algo que sus relaciones habían erosionado poco a poco. Cada vez que intentaba ir al gimnasio, esa falta de confianza en su propia valía y el dolor de no sentirse suficiente la hacían dudar de su capacidad para mejorar en cualquier ámbito. A esto se sumaba su desmotivación en el trabajo, que la hacía sentir atrapada en una rutina sin propósito. Su esfuerzo profesional carecía de reconocimiento y de satisfacción, lo que la llevaba a preguntarse si el esfuerzo de trabajar duro realmente tenía algún sentido. Esa misma sensación la acompañaba al gimnasio, cuando se miraba en el espejo o hacía una rutina. Dudaba si todo ese trabajo en realidad la llevaría a algún cambio real. Era como si cada intento por mejorar fuera una lucha en contra de esa voz interna que le decía ¿para qué?, si nada de lo que haces importa o dura. Así, cada aspecto de su vida que la hacía sentir insuficiente se reflejaba en su motivación para cuidar de sí misma. La falta de propósito y de recompensas tangibles en su trabajo, sumada a las heridas de relaciones que la hacían sentir inadecuada, construían una barrera invisible entre ella y su deseo de superarse. Aunque sabía, en teoría, que entrenar era algo positivo, el esfuerzo de superar esas barreras mentales era agotador y la dejaba atrapada entre el deseo de ser mejor y el miedo a que cualquier esfuerzo terminase en decepción. Siendo honesta, le faltaba mucha confianza en sí misma. Para superar esas barreras mentales, Gabriela desarrolló una serie de estrategias que poco a poco le permitieron reconstruir su confianza y motivación. Sabía que los cambios no sucederían de un día para otro, así que decidió centrarse en pequeños pasos, en lugar de esperar grandes transformaciones inmediatas. Aquí algunos de los métodos que le ayudaron a recuperar el control sobre sus pensamientos y emociones. Comenzó por visualizar su progreso interno.
Comenzó a concentrarse en cómo se sentía después de cada entrenamiento, en lugar de solo fijarse en cambios físicos visibles. Reconocía la satisfacción que le daba cada sesión completada y el orgullo de haber cumplido con ella misma. En vez de ver el gimnasio como un reto físico, lo percibía como una oportunidad para fortalecer su mente, resistir sus inseguridades y recuperar su autonomía. Recordaba su porqué. En los momentos de duda regresaba a su propósito más profundo. Quería sentirse fuerte, saludable y capaz. Al recordar que entrenar no era solo por un aspecto físico, sino un compromiso con su bienestar y salud mental, encontraba una motivación más auténtica. Sabía que cada esfuerzo se acercaba más a la versión de sí misma que deseaba ser. Escribía en una libreta afirmaciones y frases de autocompasión. Empezó a desafiar la voz crítica que la hacía sentir insuficiente, reemplazándola con afirmaciones positivas. Decidió hablarse con la misma amabilidad que usaría con un amigo o con un desconocido, reconociendo sus logros y aceptando sus dificultades sin juzgarse tan duramente. Se repetía frases como «haces esto por ti porque te lo mereces» y «cada paso cuenta, por pequeño que sea». Otra cosa que se propuso hacer fue buscar pequeños triunfos diarios. Para contrarrestar la sensación de estancamiento en su trabajo, comenzó a crear metas diarias y personales que pudiera celebrar, como mejorar su tiempo de entrenamiento o dominar una nueva técnica. Estos pequeños triunfos le daban una sensación de progreso y realizaciones tangibles en una vida donde, muchas veces, sus esfuerzos pasaban desapercibidos. Y bueno, se enfocaba en el proceso y no en el resultado. Gabriela entendió que la clave no estaba en alcanzar un estado ideal, sino en disfrutar y valorar el proceso. Aprendió a ver el entrenamiento como una práctica diaria de resiliencia y autoconocimiento, y no como una simple obligación o un medio para un fin. Rodearse de apoyo también le ayudó mucho. A medida que compartía sus metas con amigos o conocidos en el gimnasio, encontraba en ellos un apoyo genuino. Alguien que comentara sus avances o simplemente reconociera su esfuerzo era una ayuda invaluable para ella. Esta red de apoyo la hacía sentirse menos sola en el camino y la animaba a seguir avanzando. Claro está que tuvo que cambiar de amistades y juntarse a gente que estuviera más alineada con sus metas. Con el tiempo, estos hábitos y estrategias ayudaron a Gabriela a desafiar y superar las barreras mentales que la frenaban. Poco a poco, comenzó a experimentar una mayor seguridad en sí misma, recuperando la confianza de que sí era capaz de hacer cambios positivos, no solo en el gimnasio, sino en su vida. El cuento continuó con Gabriela en medio de su transformación, enfrentando cada día sus inseguridades y recuerdos dolorosos, mientras buscaba reconstruirse desde adentro. Aunque el proceso era lento y lleno de altibajos, con cada paso se daba cuenta de que el verdadero cambio venía de aprender a confiar en ella misma. Una mañana, después de semanas de seguir su rutina de entrenamiento y de practicar sus afirmaciones diarias, Gabriela se miró en el espejo y notó algo distinto. No era que hubiera cambiado drásticamente su físico, sino que había algo en su mirada, una chispa de seguridad que hacía mucho tiempo no veía. Era como si, finalmente, estuviera empezando a reconocer su propio valor, más allá de sus relaciones o de su trabajo. En el gimnasio comenzó a saludar a las personas con una sonrisa genuina y a involucrarse en pequeñas conversaciones. Con el tiempo, uno de los entrenadores, llamado Daniel, notó su esfuerzo y la determinación que mostraba día tras día. Un día, mientras Gabriela terminaba una serie de ejercicios, Daniel se acercó y le dijo: «Eres más fuerte de lo que crees, lo veo cada día que vienes aquí». Esas palabras, tan simples pero sinceras, la conmovieron profundamente. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo, y Gabriela sintió un calor en el pecho, como si las palabras de Daniel resonaran en ella, dándole la fuerza que tanto necesitaba. Aquel día, por primera vez en mucho tiempo, Gabriela se fue del gimnasio con una sonrisa auténtica. Al llegar a casa, se permitió un momento para reflexionar sobre todo lo que había avanzado. Sabía que aún tenía mucho camino por recorrer, pero también sabía que ya no estaba tan sola en esa lucha. Sus pequeños logros, sus conversaciones en el gimnasio y las palabras de aliento la hacían sentir que era posible alcanzar la vida que había deseado, una vida en la que ella misma fuera su mayor fuente de apoyo. En el trabajo, Gabriela comenzó a poner límites y a priorizar sus propios proyectos personales. Empezó a dedicar las tareas a leer sobre temas que le interesaban y a explorar otras posibilidades fuera de la agencia de marketing. Aun cuando tenía dudas sobre el futuro, dejó de conformarse con lo que no la hacía feliz.
Por primera vez, sus decisiones no estaban influenciadas por el miedo al fracaso, sino por el deseo de construir algo auténtico. Gabriela continuó dando pasos hacia una vida más plena, aprendiendo a elegir por sí misma y a sanar las heridas que el pasado le había dejado. Aunque el camino seguía lleno de retos, Gabriela supo que cada día que iba al gimnasio, cada meta alcanzada y cada pequeña victoria la acercaban un poco más a la mujer que siempre había querido ser. En su vida profesional, Gabriela comenzó a hacer cambios sutiles pero significativos que con el tiempo tuvieron un gran impacto. Al reconocer sus propios límites y valores, dejó de aceptar todos los proyectos sin cuestionar y empezó a priorizar a aquellos que le resultaban significativos. Fue un proceso gradual, pero cada pequeño paso le daba un poco más de claridad y confianza. Un día, tras una presentación particularmente exitosa, su jefe se le acercó y comentó: "Se nota que le pusiste dedicación a este proyecto, realmente fue un trabajo excelente". Gabriela, que había trabajado de manera exhaustiva y había presentado ideas innovadoras, sintió una satisfacción genuina al recibir ese reconocimiento. Fue una pequeña validación externa que confirmó lo que ella misma ya estaba empezando a creer, que su esfuerzo valía la pena y que su trabajo tenía valor. Con el tiempo, su enfoque cambió. Gabriela dejó de enfocarse en tratar de impresionar a otros y empezó a ver su trabajo como una extensión de su propio crecimiento. Decidió tomar cursos de liderazgo y desarrollo personal fuera de la agencia, algo que hacía por su propio interés en lugar de hacerlo solo por el avance profesional. Los conocimientos que adquiría le ayudaron a proponer ideas nuevas, a trabajar de manera más efectiva en equipo y a tomar un rol más activo en los proyectos. Un día, mientras trabajaba en una campaña importante para un cliente, surgió una oportunidad inesperada. Su jefe, quien confiaba en su criterio, le pidió que liderara un equipo para desarrollar un proyecto de gran envergadura. Fue un momento de duda para Gabriela, ya que nunca había liderado un equipo completo, pero decidió aceptar el reto. Sorprendentemente, se dio cuenta de que toda esa disciplina y autoconfianza que había construido se reflejaban en su desempeño. Al finalizar el proyecto, el cliente quedó impresionado, y el éxito de la campaña llevó a la empresa a ofrecerle una promoción. Gabriela, que antes dudaba de su capacidad para liderar o avanzar profesionalmente, se encontró ahora en una posición de respeto y autoridad. Fue en ese momento que entendió algo profundo. Su valor no dependía de las opiniones o validaciones externas, sino de su capacidad para enfrentar retos y mantenerse fiel a sí misma. Poco después de recibir la promoción, Gabriela comenzó a explorar la idea de abrir su propia consultoría. Era un sueño que había mantenido guardado, pero ahora, con la experiencia y el respeto que había ganado, empezó a parecerle alcanzable. Aunque todavía había miedos e incertidumbres, Gabriela se sentía lista para arriesgarse y crear algo que fuera auténticamente suyo, un lugar donde pudiera expresar su visión y sus valores sin compromisos. Aunque Gabriela había logrado avances importantes en su vida, no estaba libre de problemas ni de inseguridades. A pesar de su crecimiento personal y profesional, aún luchaba con miedos e inquietudes que eran más difíciles de superar. Uno de sus mayores temores era el de fracasar en su carrera si decidía dar el salto hacia su propia consultoría. Aunque había ganado experiencia y confianza en sus habilidades, la idea de dejar la estabilidad de su trabajo y arriesgarse por completo seguía siendo intimidante. Temía no tener suficiente respaldo financiero y se preocupaba por si realmente podría conseguir suficientes clientes para mantener su consultoría en marcha. En lo personal, las cicatrices de sus relaciones pasadas seguían afectando su capacidad para confiar en nuevas personas. Y, aunque había comenzado a construir una red de apoyo, todavía le costaba abrirse del todo y permitir que otros vieran su vulnerabilidad. A menudo se preguntaba si era realmente capaz de establecer una relación sana y duradera, o si estaba destinada a seguir sola. Esa inseguridad se mantenía latente, recordándole que aún había mucho trabajo interno por hacer. A pesar de estos miedos, Gabriela intentaba enfrentar sus inseguridades con el mismo enfoque que aplicaba en su vida personal, paso a paso, enfocándose en el proceso en lugar de esperar resultados perfectos. En su vida personal, Gabriela se encontraba en una etapa de reflexión y cambio. Tras las experiencias dolorosas que había tenido en el pasado, especialmente con Leo, había aprendido a proteger su corazón, manteniéndose cautelosa y evitando involucrarse rápidamente en una relación. Aunque deseaba conocer a alguien especial, aún sentía el peso de las decepciones anteriores, y eso afectaba su capacidad para abrirse del todo. Conocía a hombres, pero los encuentros rara vez se transformaban en algo serio.
Gabriela solía analizar cada pequeño detalle de las conversaciones y actitudes de quienes se acercaban a ella, buscando cualquier señal de que la relación pudiera tener el mismo destino que las anteriores. Esta cautela, aunque comprensible, le hacía a veces levantar muros que impedían que las conexiones avanzaran. Por otro lado, los momentos de duda y de miedo también provocaban que en algunos casos ella misma se apartara cuando algo empezaba a volverse más serio. A pesar de este recelo, había una parte de Gabriela que no perdía la esperanza de encontrar a alguien con quien pudiera compartir sus éxitos y desafíos. En sus días más introspectivos, se preguntaba si ese anhelo de una conexión profunda era una señal de que, a pesar de todo, aún creía en el amor. Soñaba con encontrar a alguien que pudiera aceptar sus inseguridades, respetara su independencia y le ofreciera la estabilidad y comprensión que tanto había buscado. Sin embargo, también era consciente de que tenía mucho trabajo interno por delante. Sabía que antes de poder construir una relación verdaderamente saludable, necesitaba fortalecer su autoestima y aprender a confiar en los demás sin las sombras de su pasado. Para aprender a confiar en los demás, Gabriela adoptó una serie de prácticas que le ayudaban a abrirse, sin comprometer su bienestar emocional. Su enfoque se basaba en pequeños pasos, sabiendo que la confianza no era algo que pudiera forzarse de un día para otro. Tuvo que aprender a comunicarse con honestidad. Se dio cuenta de que la confianza empezaba por ser sincera consigo misma y con los demás. En lugar de ocultar sus dudas o sus expectativas, comenzó a expresar sus sentimientos de manera clara y sin miedo. Si se sentía incómoda o dudosa, intentaba compartirlo sin asumir que la otra persona no comprendería. Esta transparencia era un nuevo paso para ella, y aunque al principio era difícil, con el tiempo descubrió que al abrirse de esta manera, sus relaciones se volvían más genuinas. Empezó a observar las acciones y no solo las palabras. Decidió enfocarse más en las acciones que en las promesas. En lugar de dejarse llevar por palabras bonitas o promesas de futuro, prestaba atención a cómo la trataban realmente. Notar el respeto, la consideración y la autenticidad en los actos le daba una base más sólida para confiar en la otra persona. Aprendió a poner límites saludables, a plantear límites claros desde el inicio con las personas. En lugar de dar todo de sí en los primeros momentos, comenzó a avanzar a su propio ritmo, respetando sus propios tiempos y necesidades. Esto le daba un sentido de seguridad, ya que podía tomar el control sobre el desarrollo de las relaciones sin sentirse presionada. Estos límites le permitían abrirse poco a poco y construir confianza de manera gradual. También tuvo que hacer un trabajo interno para aceptar sus emociones sin juzgarse. Ella solía criticar sus propios temores, pensando que era una muestra de debilidad. Sin embargo, aprendió a aceptar sus miedos y sus inseguridades como una parte natural de sí misma. Esto le ayudaba a comprender que la confianza se construía con empatía y que sus experiencias pasadas no la hacían menos digna de una conexión genuina. Se rodeó de personas confiables y positivas, personas que le ofrecían apoyo sin juicios, tanto en su vida personal como en el trabajo. Este ambiente seguro le ayudaba a recuperar su confianza en las personas, permitiéndole ver que no todos buscaban lastimarla o decepcionarla. Con el tiempo, estos cambios le permitieron ver que confiar en los demás no implicaba dejar de cuidarse. A través de estos pequeños pasos, Gabriela comenzó a reconstruir su confianza, poco a poco abriéndose nuevamente a la posibilidad de conectar de una manera genuina. Un día, Gabriela conoció a un hombre llamado Martín en una charla de liderazgo a la que ambos asistieron. Martín, de unos 40 años, era un emprendedor que había pasado por altos y bajos en su carrera, lo cual lo hacía genuino y sencillo. Durante la pausa para el café, él notó a Gabriela mientras hojeaba unas notas y se acercó para entablar una conversación. Al principio, Gabriela sintió ese impulso de cautela que solía experimentar con todos los desconocidos. Sin embargo, había algo en Martín que la intrigaba, su actitud tranquila, su interés sincero en escucharla y la manera en que hablaba con humildad sobre sus propias experiencias. Mientras conversaban, él no intentó impresionarla, sino que mostró una autenticidad que a ella le resultó refrescante. A lo largo de las semanas siguientes, se encontraron casualmente en varios eventos de la industria y comenzaron a compartir cafés y charlas muy profundas. Martín escuchaba con paciencia cuando Gabriela le hablaba de sus proyectos, sus dudas y sus metas de crecimiento, y Gabriela, por primera vez en mucho tiempo, se sintió cómoda hablando de sus inseguridades sin miedo a ser juzgada. Martín nunca intentaba resolver sus problemas, simplemente la apoyaba, la escuchaba y le daba el espacio para ser ella misma.
Este ritmo pausado le dio a Gabriela la oportunidad de conocerse mejor a sí misma en una relación. No sentía prisa ni presión por definir las cosas o por entregarse completamente de inmediato. A medida que compartían más momentos, Gabriela notaba cómo poco a poco se sentía capaz de confiar en él, no porque él hiciera promesas grandiosas, sino porque su respeto, su paciencia y su sinceridad eran constantes. Con el tiempo, Gabriela y Martín se dieron cuenta de que ambos disfrutaban estar juntos, y que, a pesar de sus respectivas reservas y cicatrices, estaban dispuestos a explorar la posibilidad de una relación. Para Gabriela, esto significaba abrirse de nuevo al amor, pero esta vez desde un lugar de mayor fortaleza y con la convicción de que merecía una relación basada en el respeto y la comprensión mutua. Y así dejamos a Gabriela en un momento crucial de su vida, donde la transformación personal se convierte en la base para construir un amor genuino. Con Martín a su lado y una nueva perspectiva sobre sí misma, Gabriela sigue su camino con mayor confianza, aprendiendo que, aunque el pasado puede dejar cicatrices, también abre puertas a un futuro donde el respeto y la autenticidad guían sus decisiones. Agradezco que me hayas acompañado en este viaje por la historia de Gabriela. Espero que su proceso de crecimiento te haya inspirado, recordándote que, al igual que ella, todos tenemos la capacidad de sanar y construir relaciones importantes. No olvides suscribirte y darle like si disfrutaste del video. Nos vemos en el próximo cuento.